Me llamo Amanda, tengo 52 años, y hoy les voy a contar el día más extraordinario de mi vida. Un día que comenzó con la mayor humillación que una mujer puede imaginar, y terminó con un milagro, que cambió para siempre mi comprensión de la fe, el amor y la dignidad humana. Me desperté ese sábado por la mañana con una extraña sensación en el pecho, como si mi corazón llevara el peso de una premonición que mi mente aún no lograba descifrar. El reloj digital junto a mi cama marcaba las 6:47, más temprano de lo habitual para un fin de semana, pero el sueño había desaparecido por completo de mis ojos. No era solo el nerviosismo por la boda de mi hijo Gabriel, que tendría lugar en unas horas, era algo mucho más profundo, visceral, como si mi alma supiera que algo terrible estaba por suceder. En mi habitación estaba sumida en una suave penumbra, con el sol matutino tratando de filtrarse tímidamente a través de las cortinas de lino beige que yo misma había elegido 3 años atrás, cuando decidí redecorar toda la casa después del divorcio. Esas cortinas representaban un nuevo comienzo para mí, un intento desesperado por crear un ambiente más acogedor para Gabriel y para mí, con la esperanza de que siguiera visitándome regularmente, incluso después de irse de casa hoy. A mis 52 años, vivo sola en esta casa de 3 habitaciones que un día albergó a una familia completa y feliz, pero que ahora solo resuena con mis pasos solitarios por los pasillos donde un día corrían los pies descalzos de un niño detrás de un balón de fútbol. Gabriel vivió conmigo hasta los 25 años. Cuando decidió mudarse a un departamento con Mariana, su novia de 2 años en ese momento, recuerdo perfectamente el día de la mudanza, ayudé a cargar cajas, organicé su ropa en el nuevo armario, preparé su comida favorita para la primera cena en el departamento. Lloré durante todo el camino de regreso a casa, no solo porque estaba perdiendo la compañía diaria de mi hijo, sino porque me di cuenta de que esa separación física era solo el comienzo de un distanciamiento mucho más profundo. Me levanté de la cama esa mañana con movimientos lentos, sintiendo en las articulaciones el peso de los años y las preocupaciones acumuladas. Mis pies descalzos tocaron el frío piso de madera, haciéndome estremecer ligeramente. Caminé hasta la ventana y corrí las cortinas con cuidado, dejando que la luz dorada del amanecer invadiera mi habitación. Afuera, el jardín que cultivo con tanto amor exhibía las flores de primavera en todo su esplendor, las rosas blancas que planté en honor al nacimiento de Gabriel, las hortensias azules, que siempre han sido mis favoritas, y los girasoles, que invariablemente me hacen sonreír incluso en los días más difíciles. Durante unos instantes contemplé ese paisaje familiar, tratando de encontrar en la naturaleza la serenidad que mi espíritu tanto necesitaba. La boda de Gabriel debería ser motivo de pura alegría para mí. Había soñado con ese día desde que él era pequeño, imaginando cómo sería verlo feliz junto a la mujer que eligiera para compartir su vida. Me preparé mentalmente durante años para ese momento de entregar a mi hijo al cuidado de otra mujer, sabiendo que sería una transición emocional compleja, pero necesaria. Pero la realidad resultó ser muy diferente de los sueños maternales que había acariciado durante tantos años. Mariana, la novia, nunca me mostró ningún afecto genuino. Desde el comienzo de la relación, Tres Acres me trata con una cortesía fría y calculada que apenas disimula su constante desprecio e irritación. Intenté por todos los medios ganarme el corazón de mi nuera. Preparaba platos especiales cuando venía a cenar. Le preguntaba por su trabajo en la multinacional, donde es gerente. Le ofrecía ayuda con los preparativos de la boda. Elogiaba su ropa y sus peinados, pero cada gesto de amabilidad maternal era recibido con una sonrisa forzada y respuestas monosilábicas, que dejaban claro lo indeseable que era mi presencia en sus vidas. Lo que más me dolía era darme cuenta de cómo había cambiado Gabriel desde que empezó a salir con Mariana, a mi hijo, cariñoso y espontáneo, que un día corría a mis brazos cuando volvía del trabajo y compartía conmigo sus sueños y preocupaciones más íntimas. Se había convertido en un extraño educado que solo me buscaba cuando necesitaba algo específico
dinero prestado, algún documento importante o ayuda con cuestiones burocráticas, que yo resolvía mejor por tener más tiempo disponible en las reuniones familiares de los últimos años. Gabriel siempre se pegaba a Mariana, riéndose de sus chistes, que rara vez eran graciosos, defendiendo sus opiniones incluso cuando eran claramente erróneas, creando una barrera invisible pero palpable entre él y la madre, que lo había criado sola desde los 12 años. Cuando su padre decidió abandonar a la familia para empezar de nuevo con una secretaria 20 años más joven, suspiré profundamente y me alejé de la ventana, sabiendo que era hora de comenzar los preparativos para el que debería ser el día más feliz de la vida de mi único hijo. Encaminé hacia el baño como lo había hecho todas las mañanas durante más de 20 años, siguiendo la rutina que se había vuelto casi automática. Primero, lavarme la cara con agua fría para despertarme por completo. Luego cepillarme los dientes con la pasta dental de menta que siempre había usado. Y por último, peinarme el cabello, que siempre había sido mi mayor orgullo y mi rasgo más distintivo. A mi cabello castaño, heredado de mi abuela paterna, era naturalmente ondulado y sedoso. Durante toda mi vida, recibí elogios por él en compañeros de trabajo, en el banco donde trabajé durante 15 años, amigas de la iglesia, incluso desconocidos en la fila del supermercado, a veces comentaban lo bonito y bien cuidado que estaba. Siempre me preocupé por mantenerlo sano, utilizando productos de calidad que costaban una fortuna, pero que consideraba una inversión esencial, cortándolo regularmente en la peluquería de Dona Carmen y tratándolo con mascarillas caseras que aprendí de mi mamá. Era, en cierto modo, mi marca registrada, parte esencial de mi identidad femenina antora. Pero cuando pasé la mano por mi cabello, aquella maldita mañana, buscando sentirlo entre mis dedos como siempre hacía antes de decidir cómo peinarlo, solo encontré el cuero cabelludo desnudo. Mis dedos recorrieron toda la cabeza con movimientos cada vez más desesperados, buscando algún cabello que hubiera quedado, pero no había nada, absolutamente nada. Era como si una fuerza invisible me hubiera afeitado la cabeza durante la noche, eliminando cada cabello sin dejar rastro. El impacto fue tan grande que me quedé paralizada durante unos segundos, incapaz de procesar lo que me estaba pasando. Quizás era una pesadilla terrible, una de esas experiencias oníricas tan vívidas que confundimos con la realidad, pero la sensación del cuero cabelludo, liso y frío, bajo las palmas de mis manos era inequívocamente real, imposible de ignorar o racionalizar como producto de la imaginación. Corrí hacia el gran espejo que ocupa toda la pared sobre el lavabo, y lo que vi me hizo temblar de conmoción y horror absolutos. El reflejo que me miraba era el de una mujer irreconocible, completamente calva, vulnerable, con solo unos pocos cabellos sueltos pegados al hombro de mi camisón, que aparentemente había traído conmigo, sin darme cuenta. No quedaba ni un solo cabello en toda la extensión de mi cuero cabelludo, que ahora aparecía pálido y expuesto bajo la luz fluorescente del baño. En mis piernas se debilitaron, y tuve que apoyarme en el lavabo de mármol para no desmayar allí mismo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo puede alguien perder todo el cabello de la noche a la mañana? Anoche, cuando me fui a dormir, mi cabello estaba perfectamente normal. Incluso me había aplicado una crema para peinar antes de acostarme, como siempre hago, religiosamente, y ahora, justo la mañana de la boda de mi hijo, estaba así, calva, vulnerable, irreconocible, incluso para mí misma. Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos mientras me pasaba las manos por la cabeza, desnuda, una y otra vez. En una desesperada negación de la cruel realidad que se imponía, intenté encontrar explicaciones lógicas, tal vez fuera algún tipo de alergia grave a algún producto nuevo que había usado, o un efecto secundario de algún medicamento, o incluso alguna rara afección médica que se había manifestado de repente. Pero por más que intentara racionalizarlo, la verdad era que allí estaba el día de la boda de Gabriel, completamente sin cabello y sin ninguna explicación plausible para esa tragedia personal. Fue entonces, en el momento álgido de mi desesperación,
y confusión. Cuando vi un papel cuidadosamente doblado sobre el lavabo del baño, junto al portacepillos de dientes, me extrañó inmediatamente. Estaba absolutamente segura de que ese papel no estaba allí la noche anterior. Cuando me lavé los dientes antes de acostarme con las manos temblando incontrolablemente, desdoblé la hoja y reconocí de inmediato la elegante y puntiaguda caligrafía de Mariana, con sus letras perfectamente formadas, que siempre me hicieron sentir inferior por mi propia letra simple y sin pretensiones. Las palabras que leí me cortaron más profundamente de lo que cualquier cuchilla afilada podría hacerlo. Ridícula suegra. ¿Te imaginas cómo vas a estar en la boda? Así, mejor no aparezcas. No queremos vergüenzas en nuestro día especial. Siempre has sido un estorbo. No bastaba con ser una mujer fracasada y divorciada. ¿Ahora te has convertido en un monstruo calvo? Gabriel se muere de vergüenza por ti, ¿sabes? Me ha dicho que espera que inventes alguna excusa y no aparezcas. Haznos un favor a todos y desaparece de nuestra vista. Nadie te echará de menos. Lo que más me intrigó y preocupó fue el cambio sutil, pero perceptible en el comportamiento de Gabriel cuando Mariana estaba presente. Mi hijo, naturalmente cariñoso y espontáneo, se volvía más reservado, más formal, como si estuviera representando un papel que no le resultaba natural ni cómodo. Durante esa cena, que debería haber sido alegre y distendida, evitó contar las divertidas historias de su infancia que siempre me hacían reír a carcajadas. No hizo las bromas tontas que eran su sello distintivo. Parecía andar con pies de plomo para no desagradar a esa mujer que claramente ejercía una influencia poderosa e inhibidora sobre Elan. Con el paso de los meses siguientes, la situación se deterioró progresiva e inexorablemente. Las visitas de Gabriel a mi casa se hicieron cada vez más espaciadas y breves. Cuando venía siempre acompañado de Mariana, nunca más solo, las conversaciones eran superficiales y tensas, sin la intimidad y la naturalidad que siempre habían caracterizado. Nuestra relación en las llamadas telefónicas cesaron casi por completo. Gabriel alegaba estar siempre demasiado ocupado con su exigente trabajo y los compromisos de la relación, prometiendo eternamente que llamaría pronto, promesas que rara vez se cumplían y que me dejaban esperando ansiosamente durante días. Intenté de todas las formas imaginables revertir esa situación que me angustiaba profundamente. Invité a la pareja a cenas especiales en fechas conmemorativas. Les ofrecí ayuda económica y práctica cuando decidieron vivir juntos en un departamento caro. Sugerí paseos y actividades que podríamos hacer todos juntos para fortalecer los lazos familiares. Pero cada gesto sincero de acercamiento maternal era recibido con la misma cortesía glacial por parte de Mariana y con creciente incomodidad y distanciamiento por parte de Gabriela Onlagota, que colmó el vaso y me hizo comprender definitivamente que había perdido a mi hijo. Ocurrió la pasada Navidad, solo 8 meses antes de la boda. Preparé una cena especial con todos los platos favoritos de Gabriel desde su infancia. Decoré toda la casa con luces y adornos navideños. Compré regalos caros para la pareja, a un viaje romántico para él, un conjunto de joyas para ella. Estaba emocionada y esperanzada, pensando que la magia de la Navidad podría volver a unir a nuestra familia, pero durante toda esa noche, que debería haber sido de convivencia y amor, Mariana se empeñó en demostrar su superioridad social e intelectual mediante críticas sutiles pero constantes. Comentó sobre mi decoración, interesante, un estilo más tradicional, ¿no? Sobre la comida que preparé con tanto cariño, está rica, pero yo la hago diferente en casa, con especias más sofisticadas, e incluso sobre mi ropa, qué vestido único, donde lo compraste en una tienda popular. El momento más doloroso fue cuando Mariana empezó a hablar, animadamente, sobre los grandiosos planes de boda y luna de miel, mencionando países exóticos y gastos astronómicos que yo nunca podría pagar. Y luego comentó, con falsa preocupación maternal, me imagino lo difícil que debe ser para ti, Amanda, ver a tu hijo crecer y construir
Una vida tan diferente a la tuya. Debe ser terriblemente solitario en esta casa tan grande, ¿no? ¿Has pensado en mudarte a un departamento más pequeño, más adecuado para una persona de tu edad? El tono era aparentemente compasivo y solícito, pero percibí perfectamente la malicia calculada que subyacía Mariana. Estaba marcando su territorio de forma inequívoca, dejando claro que Gabriel ahora le pertenecía exclusivamente a ella y que yo estaba siendo definitivamente relegada al papel de madre obsoleta y desechable. Alguien a quien hay que compadecer, pero que no merece respeto ni consideración. Anne Gabriel no dijo una sola palabra en mi defensa. No cuestionó la grosería disimulada de su novia. No me incluyó en los planes que estaban haciendo. Solo cambió rápidamente de tema cada vez que aumentaba la tensión, como si fuera perfectamente normal y aceptable que su futura esposa me humillara públicamente en mi propia casa. Fue en ese momento devastador cuando comprendí definitivamente que había perdido a mi hijo para siempre, sentada en el frío suelo del baño, con las lágrimas secándose lentamente en mi rostro y la cruel nota aún en mis temblorosas manos. Me preguntaba dónde había fallado exactamente en la educación de Gabriel para que se convirtiera en un hombre capaz de permitir tal falta de respeto hacia la madre que lo crió sola. Quizás lo había amado demasiado, lo había protegido en exceso, lo había mimado hasta el punto de hacerlo incapaz de afrontar conflictos o defender a sus seres queridos. Cuando eso requiere valor moral, o quizás Mariana era simplemente una mujer extraordinariamente hábil en la manipulación psicológica, capaz de hacer que cualquier hombre bailara al son de su seductora y venenosa música AM. Me levanté del suelo con dificultad, sintiendo mis articulaciones entumecidas por el tiempo que permanecí en esa incómoda posición. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar, el rostro marcado por el dolor y la indignación que me consumían. Admiré, una vez más, mi reflejo fantasmal en el espejo y la brutal realidad de mi calvicie me golpeó con renovada fuerza. ¿Cómo explicaría eso a los cientos de personas que estarían en la boda? ¿Cómo saldría de casa en ese estado sin morir de vergüenza? Decidí darme un baño caliente con la esperanza de aclarar mis pensamientos y calmar mis nervios completamente destrozados. Desvestirme lentamente fue una experiencia humillante. Evité mirar mi propio cuerpo desnudo en el espejo, porque la visión de una mujer calva de 52 años me parecía demasiado patética para soportarla en ese momento de extrema vulnerabilidad. Entré en la regadera y dejé que el agua tibia cayera sobre mi cuero cabelludo descubierto, una sensación extraña y profundamente perturbadora que nunca antes había experimentado en mi vida. El agua corría directamente por mi cara sin encontrar la barrera natural del cabello que siempre había protegido mi frente y mis orejas de la lluvia y el viento. Era como si me estuvieran despojando no solo de la ropa, sino de una parte fundamental de mi identidad femenina, de mi personalidad, de mi esencia como mujer, mientras el vapor caliente envolvía la cabina, creando una atmósfera surrealista de aislamiento total del mundo exterior. Comencé a recordar involuntariamente las sabias palabras de mi abuela materna, Dona Esperanza, que había criado a 7 hijos completamente sola, después de que mi abuelo muriera en la Segunda Guerra Mundial, cuando ella solo tenía 30 años y toda la vida por delante. Mi querida nieta, solía decirme la anciana con su voz dulce y pausada, siempre acompañada de una sonrisa serena que parecía contener todos los secretos de una vida larga e intensamente vivida. Cuando la vida nos quita algo que consideramos absolutamente esencial para nuestra felicidad, es porque Dios quiere darnos algo infinitamente mayor a cambio. A veces necesitamos ser completamente destrozados como vasijas de barro para que Él pueda reconstruirnos en formas más bellas, más fuertes y más funcionales. Andona Esperanza había pasado por pruebas que harían que la mayoría de las personas modernas se rindieran y se entregaran a la desesperación total. Quedó viuda muy joven, con 7 hijos pequeños que alimentar y educar, en una época en la que no existían las pensiones por fallecimiento
ni ningún tipo de asistencia social del gobierno. Trabajó como lavandera, costurera, vendedora de comida en el mercado, limpiadora en casas de familias ricas, profesora particular, literalmente cualquier cosa que le permitiera ganar unos pesos para mantener a la numerosa familia que dependía completamente de ella. En su cabello se volvió completamente blanco antes de los 40 años debido al estrés constante. Sus manos se volvieron ásperas y callosas por el trabajo pesado e ininterrumpido. Su cuerpo se encorvó prematuramente bajo el peso abrumador de las responsabilidades, pero nunca, en toda mi infancia y juventud, escuché a mi abuela quejarse o lamentarse por su difícil suerte. Al contrario, Dona Esperanza irradiaba una paz interior y una sabiduría práctica que atraían a las personas como un poderoso imán. Los vecinos acudían regularmente a ella en busca de consejo para resolver problemas conyugales y familiares. Las amigas le confiaban sus angustias más íntimas, sabiendo que encontrarían comprensión y sabia orientación. Incluso el párroco solía conversar con ella sobre cuestiones espirituales complejas que desafiaban su formación teológica. El sufrimiento puede amargarnos por completo o madurarnos profundamente. Solía decir, depende exclusivamente de cómo decidamos verlo y de lo que decidamos hacer con las lecciones que nos aporta. En aquella época, yo era demasiado joven e inexperta para comprender completamente la profundidad revolucionaria de aquellas palabras. Pensaba que mi abuela era simplemente una persona naturalmente optimista, una de esas raras criaturas que nacen con una tendencia innata a la serenidad y la aceptación. Pero ahora, desnudo y calvo bajo la ducha, con el dolor punzante del rechazo familiar quemándome el pecho como ácido, las palabras de Dona Esperanza resonaban con una fuerza que me sorprendió por completo. Era posible que esa humillación devastadora tuviera algún propósito mayor, que aún no podía ver, que mi repentina e inexplicable calvicie fuera parte de un plan divino, que mi mente limitada y desesperada aún no podía comprender. Intenté alejar esos pensamientos, considerándolos solo fantasías desesperadas de alguien que estaba sufriendo intensamente y buscaba cualquier tipo de consuelo, aunque fuera completamente irracional. Pero había algo persistente e inquietante en esas preguntas. Una voz pequeña pero insistente, en lo más profundo de mi interior, que me susurraba que debía ir a la boda, que debía enfrentar esa situación aterradora con la cabeza en alto, que debía confiar en una fuerza infinitamente mayor. Era que mis propias debilidades humanas era una intuición extraña y profundamente perturbadora, porque iba en contra de todos mis instintos naturales de autoconservación, que me gritaban desesperadamente que me escondiera, que inventara una excusa médica convincente, que evitara la humillación pública que sería inevitable. Terminé el baño en silencio y me envolví en una toalla felpuda, evitando cuidadosamente mirar en el espejo empañado por el vapor. Caminé hasta la cocina donde siempre encontraba algún tipo de consuelo emocional en los sencillos rituales domésticos que estructuraban mi solitaria vida. Puse agua a hervir en la vieja tetera que heredé de mi mamá y preparé un té de manzanilla con 2 cucharadas de miel, una receta casera que aprendí en mi infancia y que siempre me calmaba en los momentos de mayor ansiedad y desesperación. Mientras esperaba a que el agua se calentara, mi mirada se dirigió inevitablemente al pequeño crucifijo de madera que cuelga de la pared de la cocina, justo encima de la mesa donde tomo mis comidas cada vez más solitarias. Era una preciosa herencia de Dona Esperanza, tallado a mano por un artesano local en la pequeña ciudad del interior donde mi abuela nació y crió a su numerosa y unida familia. ¿Cuántas veces había rezado ante ese sencillo crucifijo a lo largo de los últimos 20 años? ¿Cuántas lágrimas sinceras había derramado pidiendo protección divina para Gabriel, sabiduría para orientarme en los momentos más difíciles de la maternidad en solitario, fuerza sobrenatural para superar las adversidades que la vida se empeñaba en poner en mi camino? Durante la etapa más complicada y humillante de mi divorcio, cuando descubrí las traiciones de mi esposo
y tuve que reconstruir por completo mi vida y mi autoestima. Pasé horas arrodillada ante esa imagen, implorando serenidad para afrontar la humillación pública y valor para reconstruir mi existencia como madre soltera. Cuando Gabriel, ya adolescente, pasaba por las fases rebeldes típicas de su edad, encendía una vela votiva y hablaba con Dios como si fuera un amigo íntimo y comprensivo, pidiéndole sabiduría maternal para educarlo sin ser demasiado permisiva ni demasiado autoritaria, sin asfixiarlo con una protección excesiva ni abandonarlo a su suerte. En las noches terribles en las que las cuentas del mes no cuadraban y yo no sabía cómo pagaría todos los gastos básicos. Sin pedir dinero prestado, encontraba en ese rincón de oración el consuelo espiritual y la esperanza renovada de que todo se resolvería de alguna manera misteriosa. Pero en los últimos años, especialmente desde que Gabriel comenzó a alejarse progresivamente de mí, me había distanciado de forma gradual pero significativa de mis prácticas religiosas. No es que hubiera perdido completamente la fe en Dios, pero una amargura sutil y corrosiva se había instalado en mi corazón maternal herido. ¿De qué servían tantas oraciones fervientes si mi hijo estaba siendo manipulado por una mujer cruel y egoísta? ¿Para qué pedir protección divina si Dios parecía completamente sordo a mis desesperadas súplicas de madre afligida? El estridente silbido de la tetera me devolvió bruscamente al doloroso presente. Preparé mi té con gestos automáticos desarrollados a lo largo de décadas. Añadí las 2 cucharadas generosas de miel como siempre hago, y me senté a la mesa donde tantas comidas familiares alegres habían tenido lugar en los lejanos tiempos en que Gabriel y yo aún éramos una familia verdadera y unida. Recordé con nostalgia los domingos por la mañana, cuando era adolescente, despertándose naturalmente tarde, después de salir con sus amigos, y bajando a la cocina con el cabello completamente revuelto y la cara profundamente adormilada. «Buenos días, mami, querida», decía con voz aún ronca, dándome un cariñoso beso en la cara, antes de devorar los panqueques especiales que siempre preparaba, exclusivamente para él, los fines de semana. «Definitivamente eres la mejor mamá del mundo», solía decir, entre bocado y bocado, haciendo que mi corazón se desbordara de pura y genuina felicidad maternal, cuando se transformó ese amor sincero y espontáneo en la tolerancia educada y forzada de los últimos años. Cuando dejé de ser la mejor madre del mundo para convertirme en una carga embarazosa que él tolera solo por obligación social, ¿en qué momento exacto perdí no solo el cariño incondicional de mi hijo, sino también el respeto básico que cualquier ser humano merece, independientemente de los lazos familiares? Las lágrimas volvieron a quemarme los ojos, pero esta vez había algo sutilmente diferente en ellas. No era solo tristeza autocompasiva y desesperación paralizante, sino también una indignación creciente, una rebelión sorda contra la flagrante injusticia de todo aquello. Había dedicado, literalmente, los mejores y más productivos años de mi vida a criar a ese niño con amor incondicional. Había sacrificado mis propios sueños y ambiciones personales para asegurarme de que tuviera todas las oportunidades posibles de ser feliz y tener éxito en la vida. Y ahora me trataba como si fuera un estorbo desechable, permitiendo que su esposa me humillara públicamente sin mover un dedo. Para defenderme, bebí el té lentamente, sintiendo el líquido tibio y dulce deslizarse por mi garganta seca y calentar mi estómago completamente vacío. Había perdido totalmente el apetito desde que descubrí mi terrible condición, pero sabía que necesitaba mantener las fuerzas físicas para afrontar lo que fuera que me esperara ese día, que prometía ser el más difícil de toda mi vida. El viejo reloj de pared marcaba exactamente las 9:30 de la mañana, en 6 horas y media exactas. Gabriel intercambiaría los anillos matrimoniales con Mariana, oficializando legalmente una unión que me excluía definitiva y cruelmente de cualquier papel significativo en su vida. La cuestión que me atormentaba de forma obsesiva era aparentemente simple, pero emocionalmente devastadora.
¿Debía ir a la boda o no? Ir significaría enfrentar las inevitables miradas de lástima y morbosa curiosidad de cientos de personas, soportar los comentarios susurrados sobre mi impactante apariencia, darle a Mariana la sádica satisfacción de verme humillada públicamente en el día más importante de su vida. Pero no ir significaría confirmar y validar las crueles palabras de la nota, admitir públicamente que realmente era una suegra ridícula, que ni siquiera merecía estar presente en la boda de su propio hijo. Era una elección imposible y cruel, un dilema ético y emocional que no ofrecía alternativas verdaderamente dignas. Cualquier decisión que tomara, inevitablemente, resultaría en un profundo sufrimiento y una humillación devastadora. Ya fuera pública o privada, terminé mi té en silencio y apoyé mi cabeza cansada en mis manos, sintiendo el peso abrumador de esa terrible mañana que había comenzado con un milagro al revés, la pérdida repentina e inexplicable de todo mi cabello, y que había empeorado drásticamente con el descubrimiento de la crueldad calculada y sádica de mi nuera. Permanecí sentada a la mesa de la cocina durante unos minutos más que parecieron horas, perdida en pensamientos que se agolpaban caóticamente en mi mente, confusa y atormentada. El silencio opresivo de la gran casa parecía amplificar exponencialmente mi devastadora soledad, resonando a través de las habitaciones que un día estuvieron alegremente llenas de animadas conversaciones, risas espontáneas y la energía contagiosa de una familia genuinamente feliz y unida ahora. Solo el hipnótico tic-tac del antiguo reloj de pared marcaba el implacable paso del tiempo que me llevaba inexorablemente hacia el momento de la decisión final y definitiva. Me levanté de la silla con movimientos deliberadamente lentos y caminé hasta la sala de estar, donde guardaba cuidadosamente mis recuerdos más preciados y significativos. Abrí el viejo armario de madera maciza, que heredé de mi mamá, y saqué con delicadeza un álbum de fotos forrado en terciopelo azul marino. Los recuerdos visuales de más de 28 años de maternidad, completamente dedicada, y amor, genuinamente incondicional. La primera foto, ligeramente amarillenta por el paso del tiempo, pero aún perfectamente nítida, mostraba a Gabriel recién nacido, rojo y arrugadito, durmiendo plácidamente en mis brazos cansados, en el hospital. Recuerdo perfectamente ese momento absolutamente mágico, a pesar del agotamiento físico extremo del parto, que duró casi 15 interminables horas. Sentí una oleada de amor tan intensa y abrumadora, al sostener a mi bebé por primera vez, que llegué a temer sinceramente que mi corazón no fuera físicamente capaz de soportar tanta felicidad pura y trascendente. Hojeé las páginas lentamente, reviviendo cada preciosa etapa de la infancia de Gabriel, a través de las imágenes cuidadosamente pegadas y legendadas, con mi caprichosa caligrafía de madre orgullosa. Gabriel dando sus primeros pasos tambaleantes a los 11 meses, agarrándose firmemente a mi dedo índice para no caerse. Gabriel soplando las velas de su primer cumpleaños, con la carita manchada de chocolate y una sonrisa desdentada que me derretía el corazón. Gabriel disfrazado de superhéroe en el carnaval de los 4 años, posando valientemente con el puño en alto. Gabriel en su primer día de clases, agarrándome la mano con fuerza y mirando nervioso a la cámara. Cada fotografía contaba una historia de amor, cuidado y dedicación maternal absoluta. Estuve presente en cada momento importante de su vida, en las presentaciones escolares, siempre en primera fila, aplaudiendo con entusiasmo, en los partidos de fútbol gritando su nombre, incluso cuando el equipo perdía, en las graduaciones, llorando de orgullo, en los cumpleaños, preparando elaboradas fiestas con decoraciones temáticas que yo misma hacía. ¿Dónde estaba ahora esa madre cariñosa y dedicada? ¿Dónde estaba ese hijo cariñoso que un día me consideró la mujer más importante del mundo? Como dos personas que se amaban tan profundamente, llegaron al punto de convertirse en virtuales desconocidos, educados que apenas pueden mantener una conversación superficial. Cerré el álbum con cuidado,
y lo abracé contra mi pecho, como si pudiera absorber físicamente toda esa felicidad pasada y usarla para aliviar el dolor presente. Caminé hasta mi habitación y abrí el armario, donde colgaba el vestido que había elegido con tanto cariño y expectación para la boda, un elegante y discreto azul marino, que resaltaba naturalmente mis ojos, y que quedaba perfecto con mi cabello castaño ondulado. Ahora, ese hermoso vestido parecía una broma cruel del destino. ¿Cómo podría usarlo estando completamente calva? La gente inevitablemente se reiría discretamente de mí, susurraría comentarios maliciosos a mis espaldas, sentiría esa vergonzosa lástima, que es casi peor que el desprecio abierto. A la propia Mariana se encargaría de humillarme aún más, aprovechando mi extrema vulnerabilidad para destruirme definitivamente ante toda la familia y los amigos. Me senté en el borde de la cama y cogí el marco plateado que siempre está en mi mesita de noche. Una foto de Gabriel a los 7 años, sonriendo radiante y abrazándome después de un partido de fútbol del colegio en el que había marcado 2 goles en ella. Yo llevaba un sombrero ridículamente colorido que él había insistido en que me pusiera, alegando que me daría suerte para que su equipo ganara. Ambos reíamos en la foto, completamente perdidos en la alegría pura de ese momento perfecto. Mamá, estás guapísima de cualquier manera, me había dicho aquel día, colocándome cariñosamente el sombrero en la cabeza con sus manitas. Aunque te quedaras calva, seguiría pensando que eres la mamá más guapa del mundo. En aquel momento, nos reímos juntos de la absurda idea, como si fuera la cosa más imposible y divertida del universo. Ahora, irónicamente, me encontraba exactamente en la situación que él había mencionado en broma, completamente calva, en el día más importante de su vida. Pero ¿dónde estaba ese niño cariñoso que prometió amarme incondicionalmente? ¿Dónde estaba el niño que decía que yo estaba hermosa, de cualquier manera? Una parte considerable de mí quería desesperadamente llamar a Gabriel en ese momento, contarle exactamente lo que había sucedido durante la noche, mostrarle la cruel nota de Mariana, suplicarle su comprensión y apoyo maternal. Pero conocía profundamente a mi hijo adulto y sabía con absoluta certeza que encontraría una forma diplomáticamente hábil de justificar las acciones de ella, de minimizar sistemáticamente mi dolor, de hacerme sentir culpable por dramatizar la situación en un momento tan importante para él. Gabriel había elegido definitivamente el bando de Mariana hacía mucho tiempo, desde los primeros meses de la relación, 3 años atrás, de manera gradual, pero inexorable. Fui quedando marginada, tratada como una molestia social embarazosa, una intrusa inconveniente en la vida que estaban construyendo cuidadosamente juntos, excluyéndome y alejándome deliberadamente de ellos. Cogí el teléfono varias veces, marcando mentalmente el número que me sabía de memoria, pero siempre desistía antes de completar la llamada. ¿Qué le diría exactamente? Que me desperté inexplicablemente calva el día de su boda, que su adorada novia me dejó una nota llamándome monstruo ridículo, que estaba considerando seriamente no asistir a la boda porque no podía afrontar la inevitable humillación pública. Gabriel probablemente respondería que estaba siendo demasiado dramática y egocéntrica, que debía superar mi vanidad superficial por él, que este era el día más importante de su vida y que no debía convertirlo en una ocasión para hablar de mis propios problemas personales. Encontraría una forma elegante de hacerme sentir culpable por siquiera considerar no asistir, al tiempo que dejaría claro que mi presencia sería tolerada, pero no precisamente celebrada. No, definitivamente no llamaría a mi hijo. Esta era una decisión que tenía que tomar sola, sin esperar el apoyo o la comprensión de nadie. Estaba completamente sola, como lo había estado durante la mayor parte de los últimos años de mi vida. Volví al babou y me obligué a mirarme honestamente en el espejo, enfrentando mi nueva realidad, sin evasivas ni negación. La mujer que me devolvía la mirada era irreconocible e vulnerable, expuesta, despojada, no solo de su cabello, sino de una parte fundamental de la identidad que había cultivado durante décadas. Pero había algo más en esos ojos,
algo que no esperaba encontrar, una chispa de determinación, un destello de valentía que creía haber perdido para siempre, quizás fuera la influencia póstuma de mi abuela Esperanza, o quizás fuera simplemente la rabia justificada que finalmente se transformaba en fuerza de voluntad. Pero por primera vez, desde que me desperté aquella terrible mañana, sentí que tal vez, solo tal vez, debería ir a la boda después de todo. No porque me sintiera guapa o segura de mí misma, definitivamente no por eso, sino porque Gabriel era mi hijo y yo era su madre, y nada, ni siquiera la crueldad calculada de Mariana o mi propio aspecto impactante, podría cambiar esa verdad fundamental y eterna. Sí, iba a ser humillada públicamente, que así fuera. Si la gente se reía de mí o sentía una vergüenza ajena, sobreviviría de alguna manera, pero estaría allí para Gabriel el día de su boda, aunque él no mereciera mi presencia, aunque no apreciara mi sacrificio, aunque Mariana se deleitara con mi humillación. Era una decisión que no provenía del orgullo o la vanidad, sino de algo mucho más profundo del amor maternal que sobrevive a todas las decepciones, de una dignidad que va más allá de las apariencias físicas, de un valor que no sabía que tenía hasta que fue puesto a prueba de forma tan brutal. Respiré hondo y miré por última. ¿Ves? Mi reflejo calvo, lo vas a conseguir. Le susurré a la mujer del espejo, pase lo que pase hoy, vas a salir de esto con la cabeza bien alta. Volví a la habitación con una resolución que me sorprendió por completo. Iba a ir a la boda de mi hijo, sin importar el costo emocional o social que eso pudiera tener para mí, no porque me sintiera guapa, segura o preparada, porque definitivamente no era el caso, sino porque Gabriel era mi único hijo y yo era su madre, y esa verdad trascendental permanecería inalterable independientemente de cualquier circunstancia externa. Por humillante o dolorosa que fueran, sí, estaba destinada a ser ridiculizada públicamente. Que así fuera. Si cientos de personas se reían discretamente de mí o me miraban con esa lástima incómoda que es casi peor que el desprecio abierto, encontraría la manera de sobrevivir con dignidad a todo eso. Pero estaría allí, presente en el momento más importante de la vida de Gabriel, aunque él no mereciera mi dedicación, aunque no valorara mi sacrificio, aunque Mariana se deleitara sádicamente con mi inevitable humillación. Abrí el armario con determinación y cogí el vestido azul marino, que había elegido con tanta esperanza y cariño. Al ponérmelo lentamente, me di cuenta de cómo el color realzaba mis ojos marrones, que siempre habían sido mi segunda característica física más destacada después del cabello. Me maquillé con más cuidado y atención de lo habitual, resaltando deliberadamente la mirada con rímel y sombra discreta, aplicando un sutil lápiz labial rojo que me daba un aire más decidido y valiente. Cuando me miré en el espejo del dormitorio, vi a una mujer completamente diferente a la que se había despertado aquella terrible mañana. Obviamente, no era la misma Amanda de ayer, pero había una dignidad extraña e inesperada en esa nueva imagen. Era como si la pérdida del cabello hubiera revelado algo que siempre había estado ahí, oculto bajo las preocupaciones superficiales sobre la apariencia. Una fuerza interior que no sabía que tenía hasta que fue puesta a prueba de forma tan brutal e inesperada. Tomé una decisión consciente y deliberada: no usaría sombrero, pañuelo, peluca ni ningún otro disfraz. Ansí iba a asistir a la boda. Sería sin subterfugios, sin intentar ocultar o minimizar lo que me había sucedido. Había algo profundamente liberador en esa decisión radical, como si me estuviera despojando no solo del cabello, sino también de las máscaras sociales y las preocupaciones superficiales que había cargado como un peso durante tantos años de mi vida. Encogí mi pequeño y elegante bolso, que combinaba perfectamente con el vestido, y metí en él solo lo esencial: en lápiz labial, para retoques, pañuelos de papel, mi cartera y la pequeña medalla de Nuestra Señora de Apiñada, que me regalaron en mi primera comunión a los 7 años. No sabía exactamente por qué sentía la urgente necesidad de llevarla conmigo, pero me parecía fundamentalmente importante tenerla cerca del corazón en ese día
que prometía ser el más desafiante de toda mi existencia. Antes de salir, definitivamente, de casa, me detuve por última vez frente al espejo del vestíbulo y respiré profunda y deliberadamente. Va a ser muy difícil. Le susurré a mi reflejo calvo, pero extrañamente digno. Pero vas a conseguir superar todo esto. No importa lo que pase en la iglesia o en la fiesta, mantendrás la cabeza alta y la dignidad intacta. Había una fuerza genuina y sorprendente en mis propias palabras, una convicción que yo misma no esperaba encontrar. Por un momento fugaz, pero significativo, sentí como si no estuviera completamente sola, como si hubiera una presencia protectora y amorosa a mi lado, dándome valor para afrontar lo que vendría después. Encerré la puerta de mi casa con gestos firmes y caminé hacia mi coche con una determinación que no había sentido en muchos años. Mis manos temblaban ligeramente al sostener las llaves. La ansiedad y el miedo seguían ahí, latentes bajo la superficie de mi recién descubierta valentía. Pero mi determinación fundamental permanecía absolutamente firme e inquebrantable durante los 20 minutos que duró el trayecto hasta la iglesia. Intenté prepararme mentalmente para todas las posibles reacciones de la gente. Imaginé con detalle las miradas de sorpresa y curiosidad, los susurros ahogados sobre mi aspecto, los comentarios compasivos sobre mi condición. Visualicé a Mariana sonriendo con satisfacción venenosa al verme exactamente como había previsto en la cruel nota, a Gabriel, evitando mi mirada por vergüenza social, a los invitados, preguntándose, entre ellos qué diablos me había pasado pero también me preparé mentalmente para mantener la compostura en todas esas situaciones. Respondería a los saludos con genuina cortesía, sonreiría cuando fuera apropiado, me comportaría con la dignidad que una madre merece, independientemente de su apariencia física. No le daría a nadie, especialmente a Mariana, la satisfacción de verme derrumbarme públicamente cuando finalmente llegué al estacionamiento de la iglesia. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo claramente. El lugar estaba lleno de autos elegantes y bien cuidados, y personas impecablemente vestidas entraban alegremente a la ceremonia, claramente emocionadas por celebrar la unión de los novios perfectos, Gabriel y Mariana. Durante un largo momento, dudé antes de bajar del auto. Todavía había tiempo para reconsiderar, para dar marcha atrás, para inventar una excusa médica convincente y simplemente irme nadie. Me culparía por no poder afrontar una situación tan extrema y humillante. Incluso Gabriel probablemente se sentiría secretamente aliviado de no tener que lidiar con la incomodidad de mi presencia. Pero entonces observé una escena que me conmovió profundamente y cambió mi perspectiva final. Una anciana, que debía de tener unos 70 y tantos años, estaba siendo cuidadosamente ayudada por su hijo adulto a bajar de un coche cercano. Caminaba con evidente dificultad, apoyada en un elegante bastón, y sus piernas temblaban claramente a cada paso, pero su rostro irradiaba pura alegría y una determinación inquebrantable por estar presente en ese momento tan importante. Esa imagen me impactó como un rayo de lucidez. Si esa valiente señora podía superar sus limitaciones físicas y sus limitaciones personales para estar presente en una celebración que consideraba importante, ¿por qué yo no podía hacer exactamente lo mismo? ¿Por qué mi situación sería fundamentalmente diferente o más humillante que la suya? Respiré hondo por última vez, salí del coche con movimientos decididos y comencé a caminar con pasos firmes hacia la entrada principal de la iglesia. Ya no había vuelta atrás. Estaba definitivamente comprometida con mi decisión de afrontar lo que viniera, pasara lo que pasara. Las primeras miradas llegaron inmediatamente, incluso antes de llegar a la puerta de la iglesia. Una elegante pareja que conversaba animadamente en la entrada dejó de hablar abruptamente cuando me vieron acercarme, y sus ojos se abrieron visiblemente por la sorpresa y la curiosidad mal disimulada.
La mujer le susurró algo urgente al oído a su esposo, quien se volvió discretamente para observarme mejor. Ambos, claramente tratando de procesar lo que estaban viendo, sentí que mi rostro se calentaba instantáneamente con el rubor de la vergüenza, pero me obligué a mantener la cabeza alta y seguir caminando hacia la entrada con pasos firmes y decididos. Una mujer que reconocí como compañera de trabajo de Gabriel, una rubia artificial que siempre me había tratado con condescendencia mal disimulada. Abrió los ojos dramáticamente y susurró algo a la persona que tenía a su lado, cubriéndose la boca con la mano en un gesto exagerado de fingida discreción a los inevitables. Murmullos comenzaron casi de inmediato. Podía oír claramente fragmentos de conversaciones ahogadas. Dios mío, ¿qué le ha pasado? Debe de ser la quimioterapia. Pobrecita. Qué valiente por venir así. Imagina cómo se debe sentir Gabriel. Cada comentario era como una pequeña puñalada en mi orgullo ya herido. Pero seguí caminando con la determinación de quien había tomado una decisión definitiva. Irreversible Anne, a la entrada de la iglesia, propiamente dicha. Saludé a algunas personas que conocía desde hacía años por las visitas familiares y las reuniones sociales. Sus miradas de sorpresa, mezclada con pena, me golpeaban como olas sucesivas, pero respondí a cada saludo incómodo con una sonrisa educada y una dignidad que me sorprendió. «Qué bien que hayas podido venir, Amanda», dijo una de las tías lejanas de Gabriel, con una compasión exagerada y teatral en la voz que me hizo darme cuenta inmediatamente de que ya habían discutido extensamente sobre mi condición, incluso antes de mi llegada. Por supuesto que iba a venir, respondí con genuina sencillez. Es la boda de mi hijo. La naturalidad de mi respuesta pareció desconcertar ligeramente a la mujer, que tal vez esperaba encontrar a una Amanda llorosa y avergonzada, disculpándose por su apariencia o explicando en detalle lo que había sucedido. Instintivamente busqué un lugar discreto para sentarme, preferiblemente en los bancos traseros, donde llamaría menos la atención y podría observar la ceremonia sin convertirme en el centro de atención. Pero, rápidamente, descubrí que la meticulosa organización de la boda había reservado estrictamente los primeros asientos para las familias inmediatas de la novia y el novio. No había absolutamente ninguna escapatoria posible. Tendría que sentarme en la primera fila, donde literalmente todos los invitados me verían perfectamente durante toda la ceremonia. Era obviamente una trampa cruel planeada por Mariana. Sabía que me sentiría obligada a asistir independientemente de mi condición, y deliberadamente me había colocado en la posición más expuesta posible, donde mi humillación sería máxima y absolutamente ineludible. Era una jugada calculada de alguien que conocía perfectamente los puntos débiles de su adversaria y sabía cómo causarle el máximo sufrimiento psicológico. Encaminé por el pasillo central de la iglesia sintiendo literalmente docenas de miradas fijas en mí, como focos que quemaban mi piel expuesta. El silencio que se hizo fue absolutamente ensordecedor. Las conversaciones se detuvieron abruptamente en medio de las frases. Incluso los niños pequeños cesaron sus ruidos naturales y me observaron con esa curiosidad infantil brutalmente honesta, que no conoce límites sociales. A cada paso en el pasillo de mármol pulido resonaba como un trueno en el ambiente repentinamente silencioso. Me sentía como si estuviera caminando desnuda entre una multitud vestida, expuesta de una manera que iba mucho más allá de la mera ausencia de cabello. Era como si mi alma estuviera siendo diseccionada públicamente. Cada herida emocional de los últimos años, expuesta al análisis y al juicio colectivo. Finalmente me senté en el banco asignado a la familia del novio, en la primera fila del lado derecho, y traté desesperadamente de mantener la compostura mientras sentía cada susurro, cada mirada compasiva, cada comentario ahogado sobre mi impactante apariencia, rebotando a mi alrededor como balas perdidas. Una mujer detrás de mí, a quien reconocí como vecina de la infancia de Gabriel, comentó en voz deliberadamente baja, pero perfectamente audible:
a su acompañante, pobre Amanda. Debe estar haciendo quimioterapia. Qué tristeza aparecer así en la boda de su propio hijo. Debe estar desesperada. Las palabras me golpearon como un puñetazo violento en el estómago. No se trataba solo de mi aspecto físico. La gente estaba creando narrativas completas sobre mi vida, imaginando dramas médicos, construyendo historias de sufrimiento y enfermedad que explicaran mi condición. Me había convertido involuntariamente en un espectáculo de lástima en el día que debería ser exclusivamente de celebración para mi hijo. Las lágrimas amenazaron con brotar y desbordarse, pero respiré profundamente y las contuve con fuerza de voluntad. No le daría a Mariana, que seguramente estaba observando cada una de mis reacciones desde algún lugar cercano, la satisfacción sádica de verme derrumbarme públicamente ante cientos de testigos. La música solemne comenzó a sonar por fin, indicando el inicio oficial de la procesión nupcial, y toda la atención se centró momentáneamente en la entrada de los participantes en la ceremonia. Gabriel entró caminando junto a su padre, mi exmarido, que apenas me saludó con un gesto frío y avergonzado, y mi corazón se encogió dolorosamente al verlo tan guapo y elegante con su smoking impecablemente cortado, durante un momento eterno y significativo. Nuestras miradas se cruzaron a través del espacio sagrado de la iglesia, y vi en sus ojos una compleja mezcla de sorpresa genuina, incomodidad social y algo que podría haberse interpretado como un atisbo de admiración renuente. Claramente no esperaba que tuviera el valor de asistir, especialmente en ese estado de extrema vulnerabilidad. Le sonreí con toda la sinceridad maternal que pude reunir, tratando de transmitir amor incondicional y apoyo absoluto a través de ese simple gesto facial. Pero él rápidamente apartó la mirada, claramente incómodo con la intensidad emocional del momento y la atención no deseada que mi presencia estaba trayendo. Las damas de honor desfilaron una a una por el pasillo, jóvenes hermosas con vestidos rosas perfectamente coordinados, seguidas por los elegantes padrinos con smoking idénticos al de Gabriel. Cada persona que pasaba a mi lado inevitablemente hacía una pausa casi imperceptible al notar mi estado, algunos disimulando mejor que otros su sorpresa y curiosidad. Entonces, finalmente, Mariana hizo su entrada triunfal, absolutamente deslumbrante, con su vestido de novia, que probablemente costó más que mi salario anual completo. Era objetivamente perfecta, hermosa, radiante, irradiando felicidad y confianza como una diosa, descendiendo de los cielos para bendecir a los simples mortales con su presencia divina, cuando pasó lentamente a mi lado, saboreando cada segundo de su victorioso paseo por el pasillo. Nuestras miradas se cruzaron durante una fracción de segundo que pareció durar una eternidad, y pude ver claramente un brillo de maliciosa y triunfante satisfacción en sus ojos azules, perfectamente maquillados. Había conseguido exactamente lo que quería: humillarme públicamente en el día más importante de su vida, convertirme en una curiosidad médica que la gente observaría con pena e incomodidad. Era obvio que sabía exactamente qué había causado mi repentina calvicie. La certeza estaba estampada en su sonrisa, sutilmente venenosa, cuando pasó junto a mí de alguna manera que aún no lograba comprender del todo. Mariana era responsable de lo que me había sucedido durante la noche, y ahora se deleitaba con los resultados de su cruel trabajo. Durante toda la ceremonia que siguió, traté desesperadamente de concentrarme en las solemnes palabras del Padre, en las promesas sagradas que mi hijo estaba haciendo, en la belleza espiritual del momento que debería estar celebrando como madre orgullosa. Pero era absolutamente imposible ignorar los constantes susurros a mi alrededor, las miradas curiosas que se volvían repetidamente hacia mí cada vez que la gente pensaba que no estaba prestando atención. El sacerdote hablaba elocuentemente sobre el amor verdadero, la compañía duradera, el respeto mutuo e incondicional entre los cónyuges. Cada palabra resonaba de forma irónicamente cruel en mis oídos, teniendo en cuenta
cómo me estaba tratando la propia familia que mi hijo había elegido formar. Cuando llegó el momento de los votos personales, Gabriel habló con visible emoción sobre cómo Mariana había transformado completamente su vida para mejor, cómo ella lo hacía sentir completo como hombre, como prometía protegerla, respetarla y honrarla todos los días de su existencia. Ann quería gritar desesperadamente que se había olvidado de prometer, respetar también a la madre que lo había criado sola, que había sacrificado literalmente todo por él durante más de 2 décadas. Quería levantarme y preguntarle públicamente cómo podía hablar de respeto y honor, mientras permitía que su esposa me humillara de forma tan cruel y calculada, pero permanecí en absoluto silencio, observando cómo mi niño se convertía oficialmente en parte de una nueva familia que me excluía deliberada y definitivamente. Mariana, por su parte, hizo votos que sonaban como poesía romántica para todos los presentes, pero que para mí contenían sutilezas venenosas que solo yo podía detectar cuando prometí amar a Gabriel por encima de todas las demás personas. Enfatizó ligeramente la palabra demás, mientras me lanzaba una mirada rápida pero significativa, cuando juró protegerlo de todo lo que pudiera lastimarlo. Me dirigió la misma mirada venenosa. Estaba claro como el agua que, en su mente enferma, yo representaba una amenaza para su matrimonio, algo de lo que Gabriel debía ser protegido, y había encontrado la forma más eficaz de neutralizarme, convertirme en una fuente de vergüenza tan grande que mi propio hijo preferiría mantenerme alejado antes que tener que lidiar con la humillación social de mi presencia a la ceremonia. Terminó, finalmente, entre aplausos entusiastas y lágrimas de alegría de prácticamente todos los presentes, excepto yo, que me sentía como si estuviera asistiendo al funeral de mi relación con Gabriel. Los novios caminaron por el pasillo central como marido y mujer, oficialmente casados, radiantes de felicidad genuina y completamente absortos en su burbuja particular de amor cuando pasaron junto a mí en ese paseo triunfal. Gabriel dudó por un momento casi imperceptible, como si fuera a saludarme, o al menos a reconocerme como su madre, pero Mariana inmediatamente lo tomó suavemente del brazo y le susurró algo urgente al oído que lo hizo seguir caminando sin mirar atrás, sin decir una palabra, sin siquiera una sonrisa de reconocimiento. Era oficial. Definitivamente me habían relegado al papel de pariente incómoda que debe ser tolerada, pero no reconocida públicamente. Mi propia presencia en la boda de mi hijo se había convertido en un problema que debía manejarse discretamente, no en una bendición que debía celebrarse. Seguí el inevitable flujo de invitados hasta el salón de fiestas anexo a la iglesia, donde se celebraría la recepción. El lugar estaba magníficamente decorado, tal y como Mariana había soñado, en elegantes mesas con manteles de lino blanco, elaborados arreglos florales en tonos rosa y dorado, una iluminación suave y romántica que creaba el ambiente perfecto para un cuento de hadas, en el que ella era, sin duda, la princesa absoluta. Era exactamente la boda de ensueño que cualquier mujer desearía tener, lujosa, elegante, llena de detalles cuidadosamente planeados, que reflejaban buen gusto y abundantes recursos económicos. Mariana había logrado crear el evento perfecto para marcar el comienzo de su vida matrimonial, donde cada elemento contribuía a su imagen de mujer exitosa y sofisticada. Busqué mi mesa asignada y descubrí, sin sorpresa, pero con renovada humillación, que había sido estratégicamente colocada en una de las últimas filas, lo más lejos posible de la mesa principal, donde se sentaban los novios y sus familias consideradas importantes. Era otra humillación sutil, pero devastadoramente significativa. A pesar de ser literalmente la madre del novio, me habían relegado a un rincón oscuro, como si fuera solo otra invitada lejana y poco relevante. La mesa estaba ocupada por personas que apenas conocía, compañeros de trabajo de Gabriel, algunos amigos lejanos de la familia, parientes a los que solo veo en bodas y funerales. Todos me saludaron con esa cortesía incómoda que se usa con las personas en situaciones sociales
delicadas, y la conversación fluía de manera forzada y artificial. Era obvio que todos evitaban cuidadosamente comentar sobre mi apariencia, pero era igualmente obvio que eso era exactamente lo que estaba en la mente de cada persona en la mesa. Una señora Mayo R., tratando de ser amable y compasiva, comentó que estaba siendo extraordinariamente valiente por haber asistido. La palabra valiente sonó exactamente como patética en mis oídos sensible. En realidad, respondí con una tranquilidad que me sorprendió. No veo ningún valor en estar presente en la boda de mi propio hijo. Es donde pertenezco, independientemente de cualquier otra circunstancia. Mi respuesta pareció desconcertar ligeramente a las personas sentadas a la mesa, que tal vez esperaban encontrar a una mujer destrozada que pidiera compasión o comprensión. Durante la elaborada cena que siguió, observé a mi hijo desde lejos, como si estuviera viendo una película sobre la vida de un extraño. Parecía genuinamente y completamente feliz, riéndose de las bromas de sus amigos, besando cariñosamente a su esposa en cada oportunidad, posando para fotos profesionales con naturalidad y espontaneidad. Durante unos preciosos momentos, logré alegrarme sinceramente por su felicidad, recordándome que el propósito fundamental de ese día era celebrar su amor, no procesar mi propio dolor maternal. Pero entonces, Mariana miraba deliberadamente en mi dirección y sonreía con esa satisfacción venenosa que solo yo podía interpretar correctamente. Y la herida se abría de nuevo como un corte fresco. Estaba claro que mi humillación pública era parte integral de su felicidad. No bastaba con ser la mujer más guapa de la fiesta. También necesitaba asegurarse de que yo supiera exactamente cuál era mi lugar en la jerarquía familiar, en la música romántica. Comenzó a sonar para el tradicional vals de los novios, y Gabriel y Mariana bailaron con una armonía y elegancia que provocaron suspiros de admiración entre todos los presentes. Realmente formaban una pareja visualmente perfecta. Él alto y moreno, ella rubia y delicada, ambos moviéndose por la pista como si hubieran nacido para bailar juntos. Después del vals inicial, se invitó cordialmente a otras familias a unirse al baile, en padres con nueras, suegros con yernos, hermanos, primos, amigos íntimos. Era una bonita tradición que simbolizaba la unión, no solo de los novios, sino de sus familias enteras, en una celebración colectiva de amor y continuidad. Pero nadie me invitó a bailar. Me quedé sentada en mi mesa lejana, observando a todas las demás madres presentes, bailando orgullosas con sus yernos, a todos los demás padres, girando a sus nueras por la pista con sonrisas radiantes, mientras yo era solo una espectadora silenciosa de la felicidad de mi propio hijo. Nera, como si me hubiera vuelto invisible, irrelevante, una presencia incómoda que todos preferían ignorar diplomáticamente. Mi condición física me había convertido en una paria social, alguien a quien la gente compadecía, pero con quien preferían no interactuar directamente. En el momento del brindis final, se acercaba inexorablemente, y yo sabía instintivamente que pronto sería el momento adecuado para retirarme discretamente. Había cumplido con mi papel maternal de estar presente en la boda de mi hijo. Había demostrado que nada, ni siquiera la humillación más extrema, me impediría estar allí en el día más importante de su vida. Pero la tortura psicológica había sido suficiente por un día entero. Me estaba preparando mentalmente para despedirme educadamente de algunas personas y salir sin causar más vergüenza. Cuando Gabriel se levantó solemnemente para pronunciar su tradicional discurso de agradecimiento a los invitados, todo el salón guardó un respetuoso silencio, con todas las miradas puestas en el radiante novio, que estaba a punto de expresar su gratitud por el amor y el apoyo recibidos. Agradeció calurosamente a los padrinos y madrinas. Habló con visible emoción sobre lo inmensamente feliz que se sentía en ese momento. Mencionó a los padres de Mariana con especial cariño y reconocimiento público por haber criado a una hija tan maravillosa. Cada palabra fue cuidadosamente elegida. Cada agradecimiento fue específico y personalizado, demostrando lo mucho que valoraba la presencia y el apoyo de cada persona importante en su vida. Y entonces, para mi genuina sorpresa,
Me buscó con la mirada entre la multitud de invitados. Por un fugaz instante, pensé ingenuamente que por fin sería reconocida públicamente, que diría algunas palabras sinceras sobre la madre que lo crió sola, que lo apoyó incondicionalmente, que lo sacrificó todo para asegurarse de que tuviera todas las oportunidades de ser feliz en la vida. Pero lo que salió de la boca de mi hijo me dejó completamente helada, y agradezco especialmente a mi madre, Amanda, que a pesar de enfrentarse a dificultades personales significativas, se ha esforzado por estar aquí con nosotros hoy. Sé que no debe haber sido fácil para ella, y por eso valoro aún más su presencia. Dificultades personales. Así es como describía públicamente mi devastadora condición Anne, no como una prueba de amor maternal superado, no como un ejemplo de fuerza y determinación, sino como dificultades personales que perfectamente podrían haberme impedido asistir a la boda de mi propio hijo. La vergüenza en la voz de Gabriel era palpable e innegable. Cada palabra sonaba forzada, como si estuviera cumpliendo con una obligación social desagradable, pero necesaria. Era obvio para todos los presentes que él también estaba profundamente avergonzado de mi aspecto, que mi presencia era más una carga que una bendición, que en secreto le hubiera gustado que tuviera la decencia de quedarme en casa. Mariana sonrió dulcemente a su lado durante todo el discurso, representando a la perfección el papel de la esposa comprensiva y generosa. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, se aseguró de susurrar algo aparentemente íntimo al oído de una de las madrinas, que inmediatamente miró en mi dirección con una expresión teatral de lástima mezclada con morbosa curiosidad. Era el colmo absoluto de la humillación. No solo me estaban ridiculizando e ignorando, sino que mi propio hijo estaba contribuyendo públicamente a mi degradación social. Anne Gabriel me había clasificado oficialmente como un problema personal vergonzoso, en lugar de como la madre amorosa que merecía reconocimiento y respeto. Tan fue en ese preciso momento, justo cuando Gabriel levantó la copa para el brindis final que debía cerrar la ceremonia, cuando ocurrió algo absolutamente extraordinario e inexplicable. En un viento fuerte y completamente inexplicable entró repentina y violentamente en el salón, herméticamente cerrado. Las delicadas flores de los elaborados arreglos comenzaron a desprenderse mágicamente de sus soportes y a volar por el aire, en patrones imposibles que desafiaban todas las leyes de la física. Las velas aromáticas de las mesas se agitaron violentamente, como si se enfrentaran a un huracán, y la gigantesca lámpara de cristal del centro del salón comenzó a balancearse de forma aterradora y amenazante. En la gente miró a su alrededor, completamente confundida y cada vez más alarmada, buscando desesperadamente ventanas abiertas, puertas que pudieran explicar racionalmente ese viento sobrenatural, pero no había absolutamente ninguna abertura en el salón, ninguna fuente lógica para ese fenómeno imposible que estaba transformando la elegante fiesta en algo que parecía sacado de una película de terror sobrenatural. Y entonces, en medio de esa creciente confusión y del pánico que comenzaba a apoderarse de los invitados, ocurrió algo aún más impresionante y completamente imposible. Mi cabello comenzó a crecer. No era mi imaginación desesperada ni un cruel truco de luces y sombras. Han cabellos dorados, más hermosos y radiantes de lo que mi cabello natural jamás había sido. Brotaron literalmente de mi cuero cabelludo y crecieron con una velocidad sobrenatural hasta los hombros. En cuestión de segundos que parecieron una eternidad, tenía una melena voluminosa y absolutamente deslumbrante que brillaba con luz propia abajo. Las luces del salón no era solo cabello común que había crecido milagrosamente. Eran hebras de oro puro que parecían haber sido tejidas por los propios ángeles, irradiando una luminosidad divina que hacía que toda la elaborada decoración de la fiesta pareciera pálida y sin brillo en comparación. Era como si una fuerza celestial hubiera decidido coronarme con una belleza que trascendía por completo cualquier estándar terrenal. El silencio que siguió fue absoluto
y ensordecedor. Más de 200 personas me observaban en estado de shock y asombro, testigos de algo que desafiaba cualquier explicación científica, médica o racional conocida por la humanidad. Mi cabello dorado brillaba con una intensidad que parecía tener su propia fuente de energía, y sentí una corriente eléctrica de poder divino recorriendo cada célula de mi cuerpo. No era solo una transformación física, era como si toda mi alma hubiera sido tocada por una fuerza celestial que me elevaba mucho más allá de las preocupaciones mundanas sobre la apariencia, la aprobación social o el reconocimiento familiar. Me sentía envuelta por una paz profunda y trascendental que nunca antes había experimentado, una certeza absoluta de que no se trataba de una coincidencia, sino de una señal inequívoca de que nunca había estado verdaderamente sola. Lentamente, con una serenidad que me sorprendió por completo, me levanté de la silla donde había pasado horas siendo humillada e ignorada. Ya no había vergüenza, ni bochorno, ni dolor emocional. Lo que sentía ahora era una dignidad inquebrantable que provenía de una fuente mucho más profunda que cualquier validación externa o aprobación social. Caminé con pasos firmes y majestuosos hacia la mesa principal, donde Gabriel y Mariana permanecían petrificados por la absoluta conmoción. A mi hijo me miraba como si estuviera viendo literalmente a un fantasma o a un ángel descendido de los cielos, especialmente para esa ocasión. Mariana se había puesto completamente pálida, perdiendo toda su elegante compostura, con la boca entreabierta en una perfecta o de horror e incredulidad total. Cuando me acerqué a ellos, sonreí con una serenidad que yo misma no sabía que poseía. No había ira, resentimiento, ni deseo de venganza en mi corazón, solo una profunda sabiduría que parecía provenir de una fuente infinitamente mayor que mi propia y limitada experiencia humana. Mi querido hijo, dije con voz suave pero firme, que resonó claramente en el silencioso salón. Hoy has aprendido una lección fundamental sobre los juicios basados en las apariencias y sobre el verdadero significado del amor incondicional. Y tú, Mariana, continué, volviéndome tranquilamente hacia mi nuera, has aprendido que la crueldad deliberada tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que nuestra mente limitada puede controlar o prever. No había odio ni deseo de venganza en mis palabras, solo una sabiduría serena que parecía fluir a través de mí como un río de conocimiento divino. Era como si yo fuera solo un canal para un mensaje mucho más grande que cualquier conflicto familiar. Mezquino, el padre de la ceremonia, que se había quedado para la fiesta, como era tradición, se acercó lentamente con los ojos llenos de lágrimas genuinas de emoción espiritual. Mi hija, bendita, dijo con voz quebrada por la incredulidad y la reverencia, acabamos de presenciar un auténtico milagro enviado directamente del cielo. Dios ha querido mostrarnos a todos que ve claramente el corazón humano, que recompensa la fe verdadera, incluso cuando es puesta a prueba por los mayores sufrimientos imaginables.